Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este domingo 13 de agosto, 19º domingo durante el año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Ante esta presencia de Dios, vamos a pedir perdón a Dios. Por nuestra falta de esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de confianza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a cambiar el mundo con tu reino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos entrar en posesión de tu herencia, que nos tiene prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la primera lectura. Primera lectura. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y descabrejaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un murmullo de una brisa suave. Al oír, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial todos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestra su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor y le irá siguiendo sus pisadas. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, le hablo con toda verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me astiga con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor insante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son
descendientes de los patriarcas y de sus razas, según la encarnación de Cristo, el cual está por encima de todos, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario a la madrugada. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven, Pedro». Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, en principio varias apreciaciones que tenemos en estas lecturas. La primera lectura, el libro de los Reyes, es una muy famosa lectura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era también una de las lecturas que catequéticamente los judíos transmitían para ver dónde estaba Dios. Porque muchas veces y muchas culturas a Dios lo ponían sobre los acontecimientos geográficos, tormentas, acontecimientos de grandes terremotos. Entonces, por eso dice que al profeta Elías lo llama a Dios y le dice que salga de la cueva en que está, porque le quiere hablar. Y entonces dice que Elías sintió un gran terremoto que partía las piedras, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después un viento huracanado que arrastraba con todo, pero el Señor no estaba en el viento huracanado. Y después un fuego abrasador y el Señor no estaba en el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Está reflejando que Dios no necesariamente está en las cosas extraordinarias que suceden en la vida. Por ejemplo, tormentas, truenos, relámpagos, terremotos, sino que, fíjense, Elías siente una suave brisa en su rostro y se tapa el rostro. ¿Por qué? Porque si miraba a Dios iba a morir. Había la creencia en el Antiguo Testamento que el que miraba a Dios moría. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que a Dios no solo se lo encuentra en los fenómenos, de tormentas o cosas así, sino que en una suave brisa también está presente Dios. ¿Y por qué digo
esto de los fenómenos de la Tierra y los fenómenos climáticos, digamos, porque justamente el Evangelio va por ahí. Es un acontecimiento como que muy especial, aunque siempre tenemos que pensar en el lenguaje y el mensaje. Una cosa es el lenguaje, la manera de expresar, y otra el mensaje. ¿Y por qué digo esto? Porque esto de Jesús caminando por las aguas también hay que, digamos, ponerlo en un paralelo con la transfiguración, cuando Jesús se llena de luz y aparece Moisés y Elías, o también en la Pascua y la resurrección, cuando Jesús se les aparece a los discípulos. O sea, indudablemente estamos en la misma dimensión de un Jesús resucitado que se aparece, porque es un Jesús que camina sobre el mar. Pero a ver, ¿cuál es el tema acá central? Que Jesús camina sobre el mar, comúnmente lo que decimos nosotros es eso, pero no, ahí no está el tema. El tema está cuando llega a los apóstoles, los apóstoles se espantan, porque es un fantasma. Acuérdense que tanto en la transfiguración como en la resurrección, algunos se asustan así, ¿no es cierto? Como que es un fantasma. Pero, ¿qué quiero decir? ¿Qué es lo importante acá? Que entonces Pedro le dice, si sos vos, déjame llegar hasta vos caminando por el mar. Y entonces, bueno, vení. Y Pedro camina sobre el mar, pero después se hunde. ¿Cuál es el tema entonces? La fe. La fe de los discípulos, la fe de Pedro. No es el acontecimiento que Jesús camina sobre el mar. En realidad, eso es un giro que pusieron también en el Evangelio por el contexto del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, el emperador, el César, era el rey de la tierra y del mar. Decían así, es el rey de la tierra y del mar. Por supuesto que se refería a la flota romana que andaba en el mar, pero como que era el rey de todo. Indudablemente, al escribir el texto evangélico, ponen a Jesús como más que el rey de la tierra y del mar. Por eso Jesús camina sobre el mar. Pero ese, insisto, es el lenguaje, no es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La poca fe de Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el tema acá es ese. Una y otra vez se va a ver que también en la pasión de Jesús, más tarde, no le terminan de creer. El mismo Pedro, no te voy a negar, y a las horas lo estaba negando. Y todos los demás tuvieron miedo. O sea, no escucharon todas las veces que Jesús le dijo que el Hijo del Hombre tenía que padecer, que morir, pero que iba a resucitar. En el fondo, cuando llegó el momento, todos tuvieron miedo. Fue después de la resurrección cuando los apóstoles y los discípulos ahí sí tuvieron fe, ahí sí comprendieron. ¿Y por qué lo digo? Porque el mismo Pedro, que tuvo miedo y por eso traicionó, negó 3 veces a Jesús, después no tiene miedo y pide que no era digno de morir como Jesús en la cruz, y lo crucifican al revés. ¿Qué quiere decir? Que ahí sí tenía fe, ahí sí trascendía el miedo humano, la fragilidad, tenía ojos para ver el Espíritu de Dios, no estos ojos que ven, que me engañan. Y entonces el tema es la fe, no es lo espectacular que Jesús camina por el mar, no, porque eso al que escribe la Escritura no le importa. Sí le importa que pone a Jesús sobre todo, ¿no? Como el Creador. Pero el tema central de este Evangelio es la poca fe de los discípulos, que en realidad, lenguaje y mensaje, nos puede decir a nosotros que tenemos poca fe. Y ahí sí que yo diría, hay que pasarlo a la realidad.
¿Por qué? En un momento de oscuridad como el que estamos, no solo en la iglesia, sino en el mundo, parece que estamos en el tiempo de guerras. No solo Ucrania ahora, sino que posiblemente esté comenzando una guerra en todo el centro de África. ¿Por qué? Por el oro, por el uranio, por la codicia. Pero ¿eso qué va a querer decir? Que muchos países, o sea, la tercera guerra mundial de baja intensidad, le dice el Papa Francisco, y es cierto, porque si van a hacer guerra en todo el centro de África, esto ya es una guerra mundial. Aunque no tiren bombas atómicas, pero de hecho son 6 países contra 6 países que se enfrentarían. ¿Y por qué? Por codicia, por petróleo, dinero. Y entonces en medio de esto, en donde si llega a darse esta guerra, morirán cientos de miles o millones de personas. O sea que otra vez el espanto de la guerra, el hombre no se cansa de la sangre, no se corrige del odio. No le alcanzó con la Segunda Guerra Mundial, que tiene que armar cada vez que hay un cambio epocal, estas guerras terribles. Sin embargo, justamente en medio de esta oscuridad mundial, porque esto nos va a afectar a todos los pueblos del mundo, hoy la realidad es esa. Sucede en una parte o en otra del mundo y afecta a todos los países. Hoy, ¿cómo mantenemos la fe? Y entonces sigue el desafío. ¿Por qué? Porque más que nunca en todos los pueblos la corrupción, la droga, la codicia está más que nunca. Los medios de comunicación que inventan mentira por acá, mentira por allá, ¿a qué le creemos? Ya no sabemos a quién creer. Y lo peor, que tantas cosas y tanta adversidad y persecución, como una barca en medio de una tormenta en el mar, nos hace aflojar la fe, nos hace olvidarnos de Jesús, de Dios. Claro, porque me meto en tantas cosas, en tantas preocupaciones, que resulta que la confianza en Dios se me apaga. Y entonces hoy mantener una fe viva, un creer en esa palabra de Jesús, como dice Pedro, entonces voy caminando, bueno, vení, o sea, confía en Dios. No, las cosas del mundo, la tormenta, la guerra, nos hace perder la fe. Yo creo que el llamado más que nunca, insisto de esto, es el mensaje: no perdamos la fe en medio de este mundo tormentoso, de estos cambios mundiales, de estas guerras, de esta codicia. No perdamos la fe, no perdamos el rumbo que nos marcó Jesús, que justamente nos lleva hasta el reino de los cielos. Y en medio de la oscuridad, mantengamos la esperanza contra toda esperanza. Por eso es que vamos a pedirle a Jesús y a la Virgen, de corazón, que mantengamos en medio de este tiempo nuestra fe. Y por eso le vamos a pedir nuestras intenciones. Oh Dios, Padre nuestro, el temor y la desconfianza ponen en duda nuestra poca fe, pero tú envías a tu Hijo para que nos salve de las tormentas. Elevemos confiados nuestras súplicas diciendo: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y demás ministros, para que siguiendo el ejemplo de Jesús no le rehuyan el compromiso de acompañar y proteger a su pueblo, aun cuando la barca de la Iglesia sea sacudida por las olas y el viento contrario. Oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por los gobernantes y dirigentes del mundo que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos
y gobiernen con rectitud y justicia. Oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por los hombres y mujeres que se han alejado de la fe, para que el testimonio de los cristianos lo lleve a encontrar tu presencia en el susurro de alguna brisa suave, y asimismo la vida de la salvación que tú les ofreces. Oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por las parejas y familias que viven en el desencanto de la rutina, de los conflictos conyugales y la poca comunicación, para que encuentren en ti la fuerza para recomponer la convivencia y el amor. Oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por nosotros, para que sin temor ni dudas sigamos el camino que nos conduce a reconocer la presencia de Jesús entre nosotros y jamás nos tenga que reprender, como lo hizo con Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué has dudado? Oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración para que en medio de lo que nos toque vivir, no perdamos la fe. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Padre, te pedimos que este sacrificio de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que expresan la paz y la unidad, sirvan para afianzar la concordia entre todos tus hijos e hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos con la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Concédenos, Padre, tu espíritu de amor, para que renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, trabajemos eficazmente para promover entre todos la paz que Él mismo nos dejó, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Y con que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor. Señor.